Me llamo Isabel y tengo 42 años. Vivo en un pequeño pueblo donde las casas parecen dormirse cada tarde, y donde la vida de una mujer casada se resume en limpiar, cocinar y esperar a que llegue el final del día. Estoy casada desde hace 20 años con Manuel, un hombre trabajador, pero tan rutinario y seco que con los años dejó de mirarme como mujer. A veces siento que soy más una sombra en su casa que una esposa. Trabajo en la ciudad, a 1 hora de distancia en autobús. Soy limpiadora en oficinas, llego temprano, con la primera claridad, y me paso el día fregando suelos, recogiendo papeles, sacudiendo polvo que no me pertenece. El cansancio se me pega a la piel como el olor de los productos de limpieza. Cuando anochece, tomo siempre el último autobús de las 11 para regresar al pueblo. Ese trayecto se convirtió en mi único momento de silencio, mi respiro entre una ciudad que me ignora y una casa donde nadie me espera de verdad. El autobús no suele ir lleno a esas horas. A veces viajan estudiantes rezagados, algún trabajador como yo, o personas que regresan de visitas familiares. Pero casi siempre, al final del recorrido, quedo yo sola. Y allí, al frente, el conductor, un hombre mayor, de 60 años, con el cabello gris y el rostro curtido por los inviernos. Apenas hablaba, solo saludaba con un gesto cuando yo subía. Durante meses, su presencia fue parte de la rutina, el hombre que conducía mi regreso, noche tras noche, sin que yo me preguntara nada sobre él. No imaginaba que aquel invierno, con las carreteras cubiertas de nieve y el pueblo aislado, esa rutina se rompería. Y que en el silencio de un autobús vacío descubriría algo que cambiaría para siempre mi vida. Mis días eran un espejo que se repetía sin descanso. Me levantaba antes del amanecer, encendía la estufa de leña, preparaba café para Manuel y apenas cruzábamos unas palabras antes de que él saliera al taller. Yo me quedaba un momento mirando por la ventana, viendo cómo la escarcha cubría los tejados del pueblo, y pensaba que mi vida se parecía a ese paisaje, fría, inmóvil, sin colores. Luego tomaba el autobús temprano para llegar a la ciudad. El trabajo de limpiadora nunca fue un sueño, pero era lo único que encontré estable. Pasaba las horas recorriendo pasillos silenciosos, sacudiendo escritorios ajenos, vaciando papeleras repletas de papeles que contaban vidas que no eran la mía. El olor a detergente se me pegaba en la piel, y al final del día volvía cansada, con los hombros encorvados, sabiendo que en casa me esperaba un silencio aún más pesado. El único respiro lo encontraba en el autobús de las 11. A esa hora, las calles de la ciudad estaban casi desiertas, y el vehículo se llenaba apenas con unas pocas almas cansadas como yo. Me gustaba sentarme siempre en la tercera fila, junto a la ventana. Allí apoyaba la frente en el cristal y veía las luces pasar como destellos fugaces, preguntándome cuándo fue la última vez que me sentí viva de verdad. El conductor estaba siempre al frente, en silencio. Un hombre robusto, de cabello gris y ojos claros que parecían atentos a todo. Nunca hablaba más de lo necesario, un «buenas noches» al subir, un gesto con la cabeza al bajar. Pero había en él algo que me llamaba la atención, una calma extraña, como si llevara encima todos los inviernos de la carretera y supiera convivir con ellos. Comencé a observarlo en secreto. La manera en que ajustaba los guantes antes de arrancar, cómo acomodaba el retrovisor, cómo su respiración parecía acompasada con el ronroneo del motor. Había una seguridad en cada uno de sus movimientos que me transmitía paz, un contraste absoluto con la inseguridad que yo sentía en mi propia vida. Durante semanas no pasó nada. Él seguía siendo solo el hombre que me llevaba a casa. Pero poco a poco, me descubrí esperando con ansias ese momento, subir al autobús, sentir su mirada breve en el retrovisor, y saber que durante 1 hora mi mundo dependía de sus manos en el volante. Y sin darme cuenta, empecé a imaginarlo más allá de ese asiento, más allá de esa rutina. Algo dentro de mí empezaba a despertarse, aunque yo aún no sabía que la nieve y el invierno pronto nos empujarían a un destino del que ya no habría regreso. La primera vez que él rompió el silencio fue una noche de martes. La nieve caía suave, cubriendo el parabrisas con un manto que los limpiaparabrisas no daban abasto a despejar.
Yo iba en mi sitio de siempre, tercera fila junto a la ventana, con las manos frías apretadas contra el regazo. Este invierno será largo, dijo él, sin apartar la vista de la carretera. Su voz era grave, gastada, como si la llevara grabada el viento de la sierra. Me sorprendió tanto que tardé unos segundos en responder. Sí, parece que no va a darnos tregua. Él asintió despacio. El motor rugía, y por un momento no se escuchó más que el golpeteo de la nieve contra los cristales. Las noches siguientes, cada vez que subía, había un saludo distinto, un comentario sobre el frío, sobre la carretera resbaladiza, sobre lo poco que quedaba de combustible en el depósito. Eran frases pequeñas, pero me hacían sentir menos invisible. Una vez me preguntó si siempre volvía a esa hora. Sí, le dije. Es el único momento del día que siento mío. Él me miró un instante por el retrovisor. Esa mirada me atravesó más que todas sus palabras. Yo también prefiero la noche, dijo. La carretera está sola, y uno puede pensar. No supe qué contestar. Pero desde entonces, cada noche me descubrí deseando que hablara. Sus frases breves se fueron volviendo más largas, más cálidas. Me contaba anécdotas de los viajes, de cuando en su juventud había conducido rutas más largas, de cómo conocía cada curva de ese camino como si fuera la palma de su mano. Yo, en cambio, le hablé poco de mí. Le conté que trabajaba limpiando oficinas, que vivía en el pueblo con mi marido, que los inviernos se me hacían eternos. Omití todo lo demás. No mencioné la soledad que me carcomía, ni la sensación de estar marchita. Aún así, sentía que él lo sabía. Que lo adivinaba en mi voz cansada, en mi forma de bajar la mirada cuando nuestras miradas se cruzaban en el espejo. Cada conversación era como una chispa en medio de la oscuridad. Y aunque yo lo negara, ya empezaba a esperar con ansias la siguiente noche, el siguiente comentario, el siguiente cruce de ojos en el retrovisor. Era el inicio de algo, aunque todavía no me atreviera a nombrarlo. El invierno se apretaba sobre nosotros con una dureza que no recordaba en años. Cada noche, cuando subía al autobús, llevaba las botas húmedas, las manos heladas y el aliento blanco que se quedaba flotando en el aire antes de deshacerse. Afuera, la carretera se volvía un desierto de hielo, y adentro solo quedábamos él y yo, refugiados en aquel cascarón de metal que avanzaba con esfuerzo entre la tormenta. Las conversaciones se hicieron más largas, más personales. Una noche me preguntó si no me daba miedo viajar tan tarde. No, le respondí. En realidad, lo disfruto. Es el único momento en que me siento en paz. Él asintió, con una mueca que parecía esconder un secreto. La noche es más sincera que el día. Aquí nadie finge. Lo miré en el retrovisor. Sus ojos, grises como la ceniza, reflejaban el brillo de los faros contra la nieve. Era un hombre mayor, de 60 años, con las arrugas marcadas por el frío y la experiencia. Pero había en él una firmeza que lo hacía distinto a todos los hombres del pueblo, incluido mi marido. Conducía como si de él dependiera el destino del mundo, y a mí me tranquilizaba sentirme bajo su cuidado. Otra noche, mientras la tormenta arreciaba, me contó que llevaba 20 años conduciendo aquella ruta. Podría hacerla con los ojos cerrados, dijo con orgullo. Conozco cada curva, cada piedra, cada señal oculta por la nieve. Yo sonreí. Entonces yo también soy parte de tu rutina, me atreví a decir. Él me miró un segundo en el espejo y luego volvió la vista al frente. Sí, Isabel. Tú también. Ese reconocimiento me hizo temblar por dentro. Sentí que dejaba de ser una pasajera cualquiera para convertirme en algo más, una presencia esperada, una compañía silenciosa en sus noches de carretera. Mientras el autobús avanzaba, yo apoyaba la frente contra el cristal frío y pensaba en lo que estaba ocurriendo. La nieve seguía cayendo sin descanso, cerrando caminos, aislando pueblos enteros. Algo me decía que pronto no sería solo un comentario de viaje,
que aquella tormenta nos tenía preparado un destino distinto. Y aunque no lo confesara en voz alta, lo esperaba con ansias. La tormenta estalló una noche de viernes. Desde la ventana de la oficina ya había visto cómo la nieve caía sin tregua sobre la ciudad, pero no tenía opción, debía volver al pueblo. Subí al autobús de las 11 con las botas empapadas y las manos rígidas de frío. Él estaba allí, como siempre, con el gorro de lana y el abrigo pesado. Me saludó con un gesto breve, aunque en su mirada había una preocupación que no intentó ocultar. Va a ser un viaje difícil, dijo al arrancar. El motor rugió, y nos internamos en la carretera blanca. Al principio todo parecía normal, las curvas conocidas, las luces parpadeando a lo lejos, la nieve acumulándose en los bordes. Pero pronto la ventisca se volvió tan densa que apenas podíamos ver unos metros por delante. El limpiaparabrisas golpeaba sin descanso, impotente ante aquel muro blanco. Yo me abrazaba a mí misma en el asiento, viendo cómo el autobús avanzaba con lentitud, como un animal cansado. El silencio era tan espeso que cada crujido de la carrocería me hacía contener el aliento. Él no hablaba, solo apretaba el volante con las manos firmes, el ceño fruncido, los ojos fijos en la nada. De pronto, el vehículo se sacudió con un golpe seco. El motor bufó, tosió y se apagó. El autobús quedó detenido en medio de la carretera, rodeado de nieve por todos lados. Afuera no había luces de casas ni señales de vida, solo la tormenta rugiendo como un monstruo invisible. No podemos seguir, dijo él con voz grave. Tendremos que esperar a que despejen el camino. La calefacción murió poco después, y el frío comenzó a filtrarse por cada rendija. El silencio se volvió insoportable. Yo lo miraba, buscando alguna certeza, pero en sus ojos solo había la calma resignada de quien ya ha pasado por tormentas así. El tiempo se alargaba. Minutos, horas, ya no lo sabía. El frío calaba los huesos, y yo empezaba a tiritar sin poder controlarlo. Él se levantó, se quitó el abrigo grueso y lo colocó sobre mis hombros. No quiero que te congeles, dijo, y por primera vez sonó más íntimo que distante. Nuestras manos se rozaron al ajustar la tela. Fue un contacto breve, pero en aquel silencio helado significó todo. Afuera la ventisca seguía golpeando el autobús, pero dentro algo distinto comenzaba a encenderse. Yo lo sentí con claridad, esa noche, atrapados en la nieve, nada sería igual. El autobús era un ataúd de hierro cubierto de nieve. El frío entraba por cada rendija, y mi respiración se volvía humo frente a mí. Me arropé con su abrigo, pero no era suficiente. Sentía los pies entumecidos, las manos heladas y el cuerpo encogido como si quisiera hacerse invisible. Él permanecía al frente, en el asiento del conductor, con los brazos cruzados y la mirada fija en la ventisca. El silencio se volvió insoportable. Solo se escuchaba el golpeteo de la nieve contra los cristales y el crujido del metal que se contraía por el hielo. ¿Crees que tardarán mucho en venir?, pregunté con voz baja, temblando. En el pueblo seguro ya saben que la carretera está cerrada. Mandarán un tractor para despejarla, dijo él. Pero hasta que lleguen, tendremos que resistir. Asentí, aunque mis labios estaban tan rígidos que apenas podía moverlos. Tiritaba sin control. Él me miró un instante, y algo en su expresión cambió, la calma fría del conductor dio paso a una preocupación más personal. Se levantó y caminó hacia mí. No vas a aguantar así, murmuró. Se sentó a mi lado y abrió los brazos, invitándome sin decirlo. Dudé unos segundos, pero el frío me empujó más que cualquier decisión consciente. Me acurruqué contra su pecho, y sentí de golpe el calor que desprendía su cuerpo. Era fuerte, firme, con un olor a lana húmeda y humo que me resultó extrañamente reconfortante. Así, susurró. El calor se comparte mejor de cerca. Su brazo rodeó mis hombros y me apretó suavemente contra él. Sentí como su respiración se mezclaba con la mía,
como el latido de su corazón golpeaba lento pero firme. Cerré los ojos, y por un momento no pensé en Manuel, ni en el pueblo, ni en la tormenta. Solo en ese calor que me salvaba del hielo. El tiempo se volvió borroso. No sé cuánto rato pasamos así, escuchando la ventisca afuera. Pero cada minuto que pasaba, la distancia entre nosotros se hacía más pequeña, hasta que ya no hubo distancia en absoluto. No hablamos más. No hacía falta. El frío nos había juntado, pero algo más profundo comenzaba a despertar en ese silencio compartido. Yo lo supe en ese instante, la tormenta no solo nos había atrapado en la carretera. Nos había atrapado el uno al otro. El tiempo dentro del autobús parecía detenido. Afuera, la ventisca seguía aullando, pero yo ya no la escuchaba con miedo, el calor de su cuerpo me envolvía y cada segundo me hundía más en esa sensación de refugio. Su pecho era firme bajo mi mejilla, y cada respiración suya me calmaba y al mismo tiempo me aceleraba el pulso. Intenté apartar un poco la cabeza, como para recuperar aire, y entonces lo vi, sus ojos grises mirándome desde tan cerca que podía contar cada arruga que el tiempo había marcado en su rostro. No había prisa en su mirada, pero sí una intensidad que me atravesó. ¿Estás mejor?, preguntó, con voz baja, casi un susurro. Sí, gracias a ti, respondí, y mi voz tembló más por lo que sentía que por el frío. Su mano, grande y áspera, me acomodó el abrigo sobre los hombros. El roce fue leve, pero mi piel reaccionó como si me hubiera tocado fuego. Me sorprendí a mí misma conteniendo la respiración, esperando que su mano se quedara un poco más. Y se quedó. Él bajó la mirada hacia nuestras manos juntas sobre el abrigo, y con un gesto lento, apenas perceptible, entrelazó sus dedos con los míos. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el invierno. Isabel, murmuró, pronunciando mi nombre por primera vez. No supe qué decir. Solo levanté la cabeza y lo miré. El silencio entre nosotros estaba tan cargado que cualquier palabra lo habría roto. Y entonces, sin pensar, me incliné hacia él. Nuestros labios se encontraron con una suavidad inesperada, como si ambos hubiéramos estado conteniendo ese momento desde hacía noches enteras. Fue un beso breve, tembloroso, pero lleno de vida. Cuando nos separamos, me quedé mirándolo con el corazón desbocado. Afuera, la tormenta seguía golpeando el autobús, pero yo ya no tenía frío. Sabía que habíamos cruzado un límite invisible. Y que nada volvería a ser igual. El silencio que siguió a aquel primer beso fue aún más intenso que la ventisca afuera. Sentía sus dedos entrelazados con los míos, el calor de su cuerpo sosteniéndome, y mi respiración descontrolada resonando en el interior vacío del autobús. No podía apartar la mirada de sus ojos grises, había en ellos una mezcla de ternura y fuego que me dejaba sin aliento. El frío volvía a filtrarse, cruel, por las rendijas. Mis labios temblaban, pero ya no sabía si era por la nieve o por la necesidad de volver a sentir los suyos. Me acerqué de nuevo y esta vez fue él quien tomó la iniciativa, me atrajo hacia su pecho y me besó con más firmeza, más hambre, como si quisiera borrar de un solo gesto todos los inviernos pasados en soledad. El abrigo cayó al suelo sin que lo notáramos. Me quedé bajo su cuerpo, sintiendo el contraste brutal entre el aire helado y el calor que me envolvía. Sus manos, ásperas de tantos años de volante, me recorrieron con una delicadeza inesperada. Yo lo abracé con fuerza, buscando fundirme en él para olvidar el mundo, el frío, el pueblo, incluso mi matrimonio. Cada roce era un incendio en la penumbra. Afuera, la tormenta azotaba los cristales, pero dentro de aquel autobús detenido en la nieve, el tiempo parecía haberse detenido. Nos entregamos como si esa noche fuera la única, como si el tractor que vendría a rescatarnos nunca llegara. El eco de nuestros suspiros llenaba el vehículo vacío. Cada crujido de los asientos, cada golpe de viento, parecía acompañar el ritmo de un secreto que estaban haciendo. Cuando al fin nos quedamos exhaustos, envueltos en la penumbra, él me acarició el rostro con la yema de los dedos.
No tenía que pasar, murmuró. Pero pasó, respondí yo, con un hilo de voz. Y ambos supimos que esa tormenta había cambiado todo. No éramos ya un conductor y una pasajera atrapados en la nieve. Éramos dos cómplices que habían cruzado una frontera sin regreso. El amanecer llegó teñido de blanco. La ventisca había cedido, y por los cristales empañados del autobús vi cómo la nieve brillaba bajo un sol pálido y cruel. Estaba envuelta en sus brazos, el abrigo caído sobre nosotros, y por un instante deseé que el tiempo se detuviera allí para siempre. El rugido de un motor lejano rompió el silencio. Era grave, pesado, distinto al del autobús. Me incorporé sobresaltada y, al mirar por la ventanilla, vi la silueta de un tractor del pueblo que avanzaba lentamente, abriendo camino entre montículos de nieve. El hechizo de la noche se quebró de golpe. «Han venido», dijo él en voz baja, mientras se ajustaba la camisa arrugada y recogía su gorro. Yo asentí, incapaz de responder. El aire se llenó de una incomodidad espesa, la certeza de que lo que habíamos compartido quedaría oculto bajo el mismo silencio que cubría los campos helados. El conductor del tractor golpeó la puerta del autobús. «Vamos, que la carretera ya está libre», gritó. Él abrió y agradeció con un gesto. Yo me quedé quieta, intentando recomponerme, alisar la ropa, esconder en mi piel las huellas de lo ocurrido. Cuando el autobús arrancó de nuevo, ninguno de los dos dijo palabra. El viaje de regreso al pueblo fue largo, aunque apenas nos separaban unos kilómetros. Al llegar, bajé con las piernas temblorosas. Él solo inclinó la cabeza, con esa seriedad que parecía haberle devuelto de golpe su papel de conductor. Yo caminé rápido hacia mi casa, temiendo que algún vecino me hubiera visto, con el corazón golpeándome en el pecho. Manuel dormía todavía cuando entré. Me quité las botas, encendí la estufa y me senté junto a la ventana. Afuera la nieve cubría el mundo como una sábana blanca. Adentro, yo ardía con un secreto que nadie debía descubrir. Me repetí que había sido solo una noche, un accidente provocado por la tormenta. Pero en el fondo de mí sabía la verdad, aquello apenas comenzaba. Los días siguientes me esforcé en volver a la normalidad. Cocinaba para Manuel, limpiaba la casa, iba al trabajo como siempre. Todo en apariencia igual. Pero dentro de mí nada era igual. Cada vez que me miraba al espejo, veía en mis labios el recuerdo de sus besos, en mi piel el calor que había sentido aquella noche atrapados en la nieve. En casa, Manuel no notaba nada. O, mejor dicho, no quería notar. Seguía con su rutina de vino y taller, sus silencios interminables y su mirada perdida en las brasas de la estufa. Yo hablaba poco, y él menos. Era como si mi vida allí fuera un cuarto apagado, mientras en mi interior ardía una llama que me consumía. La primera vez que volví a tomar el autobús después de la tormenta sentí un vértigo extraño. Subí con la cabeza baja, con miedo de mirarlo. Él estaba en su puesto, serio como siempre. Me saludó con un leve movimiento de cabeza, como si nada hubiera ocurrido. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron en el retrovisor, entendí, si había ocurrido, y lo llevábamos marcado en los ojos. La rutina continuó, pero cargada de un silencio nuevo. Cada noche, mientras el autobús avanzaba por la carretera blanca, yo sentía su presencia más cerca que nunca. No necesitábamos hablar, el aire entre nosotros estaba lleno de aquello que no podía decirse. Una noche, cuando quedamos solos en el trayecto, me preguntó sin mirarme: ¿has pensado en lo que pasó? El corazón me dio un salto. Dudé, pero respondí con honestidad: sí. Cada día. Se hizo un silencio espeso. Sus manos se apretaron en el volante. Yo también, murmuró. No hubo más palabras. Solo el sonido del motor, la nieve bajo las ruedas y nuestros pensamientos latiendo en paralelo. Sabía que no había vuelta atrás.
Lo que empezó como un accidente en medio de la tormenta se había convertido en un secreto que nos perseguiría cada noche. Y cuanto más intentaba convencerme de que debía parar, más fuerte sentía el deseo de repetirlo. La normalidad era solo una máscara. Debajo, mi vida ya no era la misma. Aquella noche la nieve había dejado paso a un cielo despejado, negro y profundo, con la luna iluminando los campos como si fueran de cristal. El autobús avanzaba por la carretera solitaria, y yo iba en mi sitio de siempre, tercera fila junto a la ventana. Podía sentir su mirada en el retrovisor, esa chispa que desde la tormenta nos unía en un secreto silencioso. Cuando llegamos al cruce que llevaba directo al pueblo, no giró. El autobús siguió recto. Me incorporé en el asiento, sorprendida. Ese no es el camino, murmuré. Lo sé, respondió él, con voz grave. Quiero enseñarte algo. El corazón me latía en la garganta. No había nadie más en el autobús, y el silencio de la noche parecía contener la respiración. Avanzamos unos minutos hasta llegar a una parada desierta, un refugio de madera en mitad de la nada, con el suelo cubierto de hielo que brillaba bajo la luz de la luna. Detuvo el motor. El mundo quedó en silencio. Solo el tic-tac del metal enfriándose y el murmullo del viento. Aquí siempre paro cuando necesito pensar, dijo, sin mirarme. Esta vez, no quiero estar solo. Me quedé paralizada. Sabía que era una locura. El pueblo estaba cerca, Manuel seguramente dormía en casa, y sin embargo yo estaba allí, en un autobús vacío, con un hombre mayor que me hacía sentir más viva que en toda mi vida de casada. Se levantó de su asiento y caminó hacia mí. El eco de sus pasos en el pasillo me helaba y me encendía a la vez. Cuando llegó, se inclinó, apoyó la mano en el respaldo de mi asiento y me miró de frente. Dime que no quieres, y regreso al camino. Las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta. No dije nada. Solo levanté la mano y rocé su mejilla con mis dedos. Su piel era áspera, tibia, y ese gesto fue suficiente. Me besó con una urgencia contenida, como si hubiera esperado demasiado. Yo lo abracé, sintiendo su cuerpo fuerte sobre el mío, el olor a gasoil y a invierno impregnando el aire. Afuera, la luna nos observaba como un testigo silencioso, pero dentro del autobús no existía nadie más. La parada desierta se convirtió en nuestro refugio. Y esa noche entendí que lo que habíamos empezado en la nieve no había sido un accidente. Era el inicio de algo que nos arrastraría sin remedio. Desde aquella noche, la parada desierta se convirtió en nuestro secreto. El autobús seguía su ruta normal con los pocos pasajeros de siempre, pero cuando llegábamos al último pueblo y todos bajaban, él no me dejaba descender. Con una mirada bastaba. Yo entendía y me quedaba en mi asiento, con el corazón desbocado, mientras él giraba el volante y tomaba el desvío hacia el refugio de madera en mitad de la nada. Allí, bajo la luna y el silencio de los campos helados, el motor se apagaba y todo quedaba en penumbra. El frío mordía, pero apenas lo sentíamos. Apenas cerraba la puerta trasera, él ya estaba junto a mí, sus manos firmes buscando mi rostro, mis hombros, mi cintura. El autobús entero se convertía en cómplice, los asientos crujían, los cristales empañados guardaban la huella de nuestras respiraciones, y el eco de nuestras voces se perdía entre los hierros. Cada noche era distinta. A veces hablábamos primero, contándonos historias pequeñas, él de sus años en la carretera, yo de mis días grises en la ciudad. Otras veces no decíamos nada, nos lanzábamos uno hacia el otro con la urgencia de quienes saben que tienen el tiempo contado. El miedo a ser descubierto se mezclaba con la intensidad del deseo. En cualquier momento podía aparecer otro vehículo, un vecino curioso, incluso el tractor del pueblo. Pero esa posibilidad solo avivaba el fuego. Yo me sentía otra mujer, no la esposa invisible de Manuel, ni la limpiadora agotada, sino alguien viva, deseada, ardiendo en un rincón secreto del mundo. Cuando al fin él me llevaba de regreso al pueblo, solíamos ir en silencio.
Yo bajaba en la plaza, me arrebujaba en el chal y caminaba rápido hasta mi casa. Manuel solía estar dormido, con la botella vacía sobre la mesa. Me metía en la cama junto a él, aún con el olor del autobús en mi ropa, y cerraba los ojos con la certeza de que había elegido mi verdadero lugar en la oscuridad, aunque nadie lo supiera. El autobús de las 11 dejó de ser un simple medio de transporte. Se convirtió en mi confesionario, mi escondite, mi única razón para esperar la noche. Con el paso de las semanas, me descubrí cambiando sin darme cuenta. Al mirarme en el espejo, ya no veía solo a la mujer cansada que fregaba suelos ajenos y vivía en silencio junto a un marido ausente. Había algo nuevo en mi rostro, en mis ojos, una chispa que me recordaba a la de las chicas jóvenes, como si la nieve y las noches en el autobús me hubieran devuelto una parte de mí que creía perdida. En el trabajo lo notaban. Una compañera me dijo en broma: «Isabel, ¿qué crema usas? Pareces rejuvenecida». Yo reí, encogiéndome de hombros, y no respondí. Si supiera que no era crema lo que me daba vida, sino las manos ásperas de un hombre mayor recorriéndome en el silencio de una parada desierta. Hasta Manuel pareció darse cuenta, aunque de la forma más torpe. Una noche me miró de reojo mientras yo ponía la mesa. «Estás rara, ¿andas más contenta últimamente?», dijo con una mueca, como si la felicidad le resultara sospechosa. «¿Será que estoy menos cansada?», respondí sin mirarlo. Él no insistió. Se sirvió su vino y dejó el tema ahí. Pero el pueblo nunca calla. En la tienda escuché a dos vecinas cuchicheando mientras yo esperaba el pan. Dicen que Isabel llega más tarde de lo normal del trabajo. Y siempre con las mejillas rojas, ¿te has fijado? Me giré fingiendo indiferencia, pero la sangre me ardía en la cara. Las noches en el autobús me estaban transformando. Me volví más atrevida, me maquillaba un poco antes de salir de la oficina, me peinaba con cuidado, como si cada gesto fuera un ritual para él. En el vehículo, cuando los últimos pasajeros bajaban, ya no fingía nervios ni dudas. Lo miraba directo, y bastaba esa mirada para que desviara el autobús hacia nuestra parada. Allí, en medio de la nada, me sentía dueña de mi vida por primera vez. No una esposa obediente ni una mujer resignada, sino alguien capaz de elegir, de arriesgar, de arder aunque la nieve la rodeara. Y cuanto más crecía ese fuego dentro de mí, más claro era que tarde o temprano el pueblo entero empezaría a sentir el calor de mis secretos. Aquella noche la ciudad había quedado atrás más silenciosa que nunca. La nieve se había derretido en parte, pero el aire seguía siendo helado y las calles del pueblo parecían fantasmas bajo la luz de la luna. Subí al autobús como siempre, con el corazón acelerado, y me instalé en mi sitio de la tercera fila. Los pocos pasajeros habituales bajaron pronto, uno tras otro, hasta que quedamos los dos, como tantas veces. Yo esperaba que girara hacia la parada desierta, nuestro refugio secreto. Pero no lo hizo. El motor rugió distinto, y en lugar de detenerse en el desvío, siguió recto por un camino que no conocía. Me incorporé, inquieta. ¿A dónde vamos?, pregunté, con un temblor en la voz. Él no respondió de inmediato. Mantenía las manos firmes en el volante, los ojos fijos en la carretera oscura. Cuando por fin habló, su voz sonaba grave, casi ronca. A veces quiero que esto no se detenga nunca. Que el autobús siga rodando, y que tú estés aquí conmigo, solo tú. Sus palabras me atravesaron como un rayo. No supe qué decir. Me quedé mirándolo, y en el retrovisor vi esa chispa en sus ojos, una mezcla de deseo y de confesión. Era un hombre mayor, curtido por los años, pero en ese momento parecía tan vulnerable como un muchacho. El autobús avanzaba despacio por calles vacías, pasando frente a casas con ventanas apagadas, como si todo el pueblo durmiera y nosotros fuéramos los únicos despiertos. Yo sentía como la adrenalina me recorría el cuerpo, cada esquina era un riesgo, cada farola encendida podía delatarnos. Y sin embargo,
Ese peligro solo avivaba mi fuego. De pronto, él redujo la velocidad y me llamó con un gesto de la mano. «Ven aquí, Isabel». Me quedé inmóvil unos segundos. Nunca había cruzado la frontera de dejar mi asiento. Pero algo más fuerte que el miedo me empujó. Caminé por el pasillo estrecho, sintiendo mis pasos resonar en el silencio. Cuando llegué a su lado, él abrió un poco el espacio junto al asiento del conductor y me atrajo hacia sí. El volante frente a nosotros, el motor ronroneando bajo nuestros pies, y nuestras respiraciones mezclándose en la penumbra. Sus labios buscaron los míos con urgencia, como si la carretera misma nos empujara a fundirnos. Yo lo besé con una intensidad que me sorprendió. Ya no era la mujer temerosa que necesitaba excusas, era alguien que se dejaba llevar por completo. El autobús seguía rodando lento por las calles vacías. Cada curva me hacía aferrarme más fuerte a él, cada farola que pasaba iluminaba fugazmente nuestros rostros unidos. Era como si el mundo entero se hubiera reducido a ese vehículo en movimiento, un refugio rodante donde solo existíamos él y yo. Cuando finalmente se detuvo, aparcado en un descampado solitario, ya no éramos los mismos. Nos miramos sin palabras, los labios húmedos, los cuerpos temblando, sabiendo que el autobús había dejado de ser solo transporte. Ahora era nuestro santuario sobre ruedas, nuestro secreto más vivo. Y yo comprendí que ya no podía vivir sin esa doble vida. El peligro, el movimiento, el deseo, me habían atrapado. Y no quería escapar. Comencé a esperar la noche con una ansiedad que me devoraba desde el amanecer. El trabajo en la ciudad se volvió más soportable, casi ligero, porque sabía que al final del día me aguardaba mi verdadero mundo, el autobús de las 11. Las escobas, los cubos de agua y los pasillos interminables de oficinas eran solo un trámite. Lo real empezaba cuando el motor rugía y yo ocupaba mi asiento en la tercera fila. El autobús ya no era solo un vehículo. Era un amante silencioso que conocía todos mis secretos. Cada asiento guardaba la memoria de mis suspiros, cada cristal empañado había visto mi rostro encendido. Cuando subía, sentía que me envolvía como una piel nueva, distinta de la que llevaba en casa. Él, el conductor, también había cambiado. Lo notaba en la manera en que me miraba por el retrovisor, en el leve temblor de sus manos cuando ajustaba las marchas. Ya no éramos una pasajera y su chofer. Éramos cómplices de algo que ardía con cada noche, con cada kilómetro recorrido. Las rutas se volvieron impredecibles. A veces seguía el camino de siempre, dejando a los últimos pasajeros en sus paradas, y después desviaba hacia nuestro refugio desierto. Otras veces, como la primera noche, conducía sin rumbo fijo, atravesando calles vacías, bordeando campos helados, internándose en caminos secundarios donde nadie podía vernos. Y en cada curva, en cada detención, yo me dejaba llevar más y más. Me descubrí cambiando mis rutinas solo por él. Me maquillaba un poco antes de salir del trabajo, me ponía un perfume discreto que nunca usaba en casa. Quería que me deseara, que me buscara, que en sus ojos grises brillara esa chispa que ya no encontraba en los de Manuel. En casa, todo era distinto. Manuel seguía con su vino y sus silencios, y yo aprendí a disimular mejor que nunca. Pero por dentro, ya no pertenecía a ese hogar. En mi mente, las paredes de la cocina se borraban, y lo único que veía eran las luces del tablero, el reflejo de la luna en el parabrisas y las manos de él sujetando el volante, y a mí. Cada noche en el autobús era una apuesta contra el destino. Cada beso, cada roce, era un desafío al mundo que dormía afuera. Y yo ya no era la misma mujer cansada. Era una mujer que había descubierto que el deseo podía rodar sobre ruedas, en la oscuridad, y que su vida nunca volvería a ser la de antes. En los pueblos, los secretos nunca se quedan dormidos. Bastaba con que alguien me viera bajar tarde del autobús, con el rostro encendido por el frío y algo más, para que al día siguiente las voces ya corrieran por la plaza como viento helado. Primero fueron murmullos en la tienda de comestibles. Isabel ya no parece la misma, ¿te has fijado?
dijo una vecina mientras pesaba las patatas. Sí, vuelve tarde, siempre tarde. Y tan colorada, como si trajera fuego en la cara, respondió otra, bajando la voz pero no lo suficiente. Yo hacía como que no escuchaba, pero por dentro el corazón me golpeaba. Sabía que las lenguas del pueblo eran más rápidas que el propio autobús. En casa, Manuel también comenzó a notarlo. Una noche, mientras yo servía la cena, me lanzó una mirada larga, como si intentara descifrarme. «Llegas más tarde de lo normal últimamente», comentó, sin levantar mucho la voz. «El autobús se retrasa con la nieve», mentí, evitando sus ojos. «¿Siempre?», insistió, y el silencio que siguió me dejó sin aliento. No dijo más, pero desde entonces sentí su vigilancia. Escuchaba cómo se levantaba de la silla cuando me ponía el abrigo, cómo sus pasos resonaban en la cocina aunque fingiera quedarse en el salón. Una madrugada incluso me pareció verlo por la ventana, observando la plaza como si esperara descubrir algo. El peligro se volvió real. Cada vez que me quedaba con él, el conductor, en el autobús vacío, sentía no solo el vértigo del deseo, sino también el de la posibilidad de ser descubierta. Y lejos de frenarme, eso me encendía más. Una noche, mientras recorríamos las calles desiertas, me atreví a susurrarle. «Si alguien nos ve, estoy perdida». Él sonrió, con esa calma suya de hombre curtido. «Entonces que no nos vean». Sus palabras, simples, fueron como una promesa y un reto al mismo tiempo. Y yo acepté. Aunque sabía que cada beso, cada desvío de la ruta, era un paso más hacia el filo del abismo. El invierno parecía no acabar nunca, y cada noche me hundía más en esa doble vida. Pero los rumores en el pueblo crecían, y la sombra de Manuel comenzó a volverse más presente que nunca. Una noche, mientras me abrochaba el abrigo para salir, lo noté mirándome desde el sofá. No dijo nada, solo me siguió con la mirada hasta que cerré la puerta. Ese silencio me pesó en la espalda como un peso de plomo durante todo el camino hasta la parada. Subí al autobús, lo vi a él en su asiento de siempre, y sentí el alivio de su mirada gris. Todo parecía igual, hasta que, mientras avanzábamos por la carretera helada, un presentimiento me erizó la piel. Me giré hacia la ventana y, entre las sombras de los árboles desnudos, creí ver unas luces titilando detrás, como faros que nos seguían a distancia. No quise decir nada, pero el conductor lo notó. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja. «Creo que alguien nos sigue», susurré. Él frunció el ceño, miró por los espejos y redujo la velocidad apenas un poco. Durante unos minutos no vimos nada más, hasta que, al desviarnos hacia el camino solitario que llevaba a nuestra parada secreta, distinguí claramente el resplandor de dos faros que se apagaron de golpe. El corazón me dio un vuelco. «Es Manuel», dije sin pensarlo, llevándome las manos a la boca. El conductor me miró con seriedad. No dijo nada, pero detuvo el autobús antes de llegar al refugio. Apagó las luces y nos quedamos en la oscuridad absoluta, solo con el ronroneo suave del motor. Afuera, el silencio era tan espeso que parecía una trampa. Esperamos. No pasó nada. Solo el viento moviendo la nieve. Pero yo sentía en mi piel que él estaba allí, escondido en algún lugar, observando. «No podemos arriesgarnos esta noche», murmuró él, con voz firme. Yo asentí, con el estómago hecho un nudo. El autobús dio la vuelta y me dejó en la plaza del pueblo como si nada hubiera ocurrido. Caminé hasta mi casa con las piernas temblorosas. Las ventanas estaban a oscuras, pero al entrar lo encontré a Manuel sentado en la cocina, con una colilla apagada entre los dedos. Me miró largo rato sin hablar. Yo no podía sostenerle la mirada. Finalmente se levantó, tiró la colilla en el cenicero y dijo con voz ronca: «El pueblo es chico, Isabel. Muy chico». No agregó más. Se fue a la cama,
dejándome con la certeza de que la verdad estaba cada vez más cerca de estallar. El miedo me acompañó durante días como una sombra helada. No podía quitarme de la cabeza la imagen de esos faros apagándose en mitad de la carretera. Y la mirada de Manuel en la cocina, dura, como un cuchillo apoyado sobre la mesa, lista para hundirse en cualquier momento. Sin embargo, en vez de alejarme de él, del conductor, ese miedo me empujó aún más cerca. Cada noche que subía al autobús sentía que podía ser la última, y esa certeza me hacía desearlo con una urgencia que rozaba la desesperación. La siguiente vez que quedamos solos, no hubo palabras. Ni desviamos el camino hacia la parada secreta, ni fingimos que era una casualidad. Él detuvo el autobús en un rincón oscuro de la carretera, apagó el motor y me miró. Esa mirada bastó. Me acerqué a él, con pasos temblorosos pero decididos. No pensé en Manuel, ni en el pueblo, ni en los rumores. Solo en la necesidad de sentirlo una vez más, de grabar su calor en mi piel como si fuera el último recuerdo antes de que todo se derrumbara. Lo besé con una fuerza que no me conocía. Sus manos, grandes y firmes, me envolvieron con la misma urgencia. El frío de la noche se colaba por los cristales, pero dentro del autobús el aire se volvió sofocante, cargado de nuestra respiración entrecortada. Cada roce, cada caricia, era más intenso que nunca, como si ambos supiéramos que estábamos desafiando al destino de frente. Isabel, susurró él, con la voz rota. Esto nos va a costar caro. Entonces que valga la pena, respondí, mirándolo a los ojos antes de entregarme por completo. Esa noche no hubo ternura contenida ni dudas. Solo un fuego feroz, un abandono absoluto. El autobús entero fue testigo de nuestra urgencia, de la manera en que nos buscábamos con la desesperación de dos náufragos. Cuando todo terminó, quedamos exhaustos, en silencio, escuchando de nuevo el viento afuera. Me apoyé en su hombro, con lágrimas en los ojos, no de culpa, sino de miedo. Si es la última vez, dije con voz baja, quiero recordarla así. Él no contestó. Solo apretó mi mano con fuerza, y entendí que pensaba lo mismo. El invierno empezaba a dar tregua, pero el hielo de los rumores no se derretía tan fácil. Una tarde, al salir del trabajo, sentí que las miradas de mis compañeras se alargaban demasiado sobre mí, como si adivinaran algo que no me atrevía a confesar. Me arreglé el cabello antes de subir al autobús, con esa mezcla de miedo y emoción que me acompañaba cada noche. El trayecto fue como siempre, pasajeros que bajaban uno tras otro, hasta que quedamos él y yo. El silencio se llenó de esa electricidad que ya era parte de nosotros. Me llevó al refugio de madera, y allí nos entregamos con la urgencia de quienes saben que están desafiando a todos los santos del pueblo. Al regresar, me dejó en la plaza como siempre. Caminé rápido hacia mi casa, con el abrigo cerrado hasta el cuello. Pero entonces escuché un carraspeo detrás de mí. Me giré y vi a Maruja, la vecina más chismosa del pueblo, saliendo de la panadería con una bolsa en la mano. Me miró de arriba abajo, con esa sonrisa torcida que decía más que cualquier palabra. «Qué tarde llegas, Isabel», dijo con voz cargada de veneno. «El último autobús parece que es solo tuyo». Sentí que la sangre me abandonaba la cara. Balbuceé algo sobre el trabajo, sobre retrasos, pero sus ojos brillaban de malicia. Sabía demasiado. Y si ella lo sabía, pronto lo sabría todo el pueblo. Cuando entré en casa, Manuel estaba en la mesa, con el vaso de vino entre las manos. Me miró largo rato, sin decir nada, como si esperara que yo hablara primero. Yo esquivé su mirada y me metí en la cocina, temblando. Esa noche apenas pude dormir. Cada susurro en la calle, cada mirada de reojo de las vecinas, cada silencio de Manuel, se sentían como cuchillos alrededor de mí. Y aún así, al día siguiente, volví a subir al autobús. Porque el deseo era más fuerte que el miedo, y porque ya no sabía cómo volver atrás. El pueblo comenzaba a señalarme con dedos invisibles, y yo seguía rodando en ese vehículo convertido en amante,
sabiendo que tarde o temprano el secreto reventaría como un neumático en plena curva. El rumor llegó a casa más rápido de lo que imaginaba. En un pueblo tan chico, bastaba con que una sola lengua se soltara para que al día siguiente todos lo repitieran como verdad. Aquella noche encontré a Manuel sentado en la mesa de la cocina, con el vaso de vino intacto frente a él. No era la imagen de siempre, no había cansancio ni rutina en su postura, sino una quietud peligrosa, como la de un perro que espera el momento de saltar. Dicen que te bajas del autobús más tarde que nadie, soltó de golpe, sin rodeos. Me quedé helada, con el abrigo aún puesto. La nieve, los retrasos, balbuceé. No me mientas, Isabel. Su voz fue un cuchillo lento. ¿Qué haces tú en ese autobús, cuando todos ya han bajado? El silencio de la cocina pesaba más que la nieve que aún cubría los campos. Sentí la garganta seca, incapaz de responder. Él golpeó la mesa con la palma, haciendo temblar el vaso. Con el conductor, ¿eh? ¿Eso es lo que andan diciendo? La sangre me golpeó las sienes. Quise negarlo, quise inventar algo, pero mis labios no encontraron palabras. Y en mi silencio, Manuel encontró su respuesta. Se levantó despacio, caminó hasta la puerta y me clavó los ojos. Si quieres vivir como una cualquiera, hazlo. Pero no me tomes por tonto. Salió de la casa y me dejó sola, con el eco de sus pasos resonando en mis huesos. Me dejé caer en la silla, con la cabeza entre las manos. Todo estaba a punto de romperse, mi matrimonio, mi nombre en el pueblo, mi secreto. Y aún así, lo único que pensé fue en la hora. Faltaban apenas 2 horas para que el autobús de las 11 pasara por la plaza. Y yo sabía, con un fuego que no podía apagar, que volvería a subir. Esa noche la casa se me hizo insoportable. Las paredes parecían más estrechas, el silencio más cruel. Manuel no volvió hasta muy tarde, y yo no quise esperarlo en la cama. Me senté junto a la estufa con el abrigo puesto, mirando las brasas apagarse, contando los minutos hasta la hora maldita y bendita del autobús. Cuando el reloj marcó las 11 menos cuarto, me levanté. No pensé, no dudé. Salí a la calle helada con paso firme, aunque el corazón me temblaba en el pecho. Caminé hacia la plaza con la certeza de que quizá Manuel ya lo sabía todo, de que el pueblo entero me miraba, pero también con la urgencia de quien ya no puede frenar la caída. El autobús apareció entre la bruma, con los faros iluminando la nieve como cuchillos. Subí sin mirar a ningún lado. Él estaba en su asiento, como siempre, pero esa noche no hubo saludo ni sonrisa. Solo un silencio cargado de todo lo que no podíamos decir. Avanzamos unos kilómetros. No había pasajeros, ni un alma en la carretera. De pronto, él desvió el autobús hacia el camino solitario. El motor ronroneó más fuerte, y sentí como la adrenalina me recorría el cuerpo. Detuvo el vehículo en seco, apagó las luces y se quedó mirándome. Sus ojos grises brillaban en la penumbra. Sabes que ya no hay vuelta atrás, Isabel, dijo con voz baja, casi temblorosa. Me levanté de mi asiento y caminé hacia él. Cada paso resonaba en el pasillo vacío como un desafío. Cuando llegué, me incliné y lo besé con una fuerza que no conocía en mí. Fue un beso de hambre, de desafío, de rabia y deseo mezclados. Él me sostuvo con las manos firmes, como si temiera que me derrumbara, y yo me aferré a él como si ese fuera el único lugar seguro en el mundo. El autobús entero vibraba con nuestro fuego, cada asiento era un testigo, cada cristal empañado una confesión. Sentí que esa noche no lo hacía solo por mí ni por él. Lo hacía contra Manuel, contra las vecinas del pueblo, contra los murmullos que ya me habían condenado. Era mi grito de libertad en medio del hielo. Cuando al fin nos separamos, exhaustos, él apoyó su frente contra la mía. Si seguimos así, nos van a atrapar. Entonces que nos atrapen, susurré, sin apartar la mirada. El motor rugió de nuevo,
y el autobús siguió su camino en la oscuridad. Pero dentro de mí sabía que aquella noche había cruzado la última frontera. Ya no era una esposa que engañaba en secreto. Era una mujer que se entregaba abiertamente a su deseo, aunque el mundo ardiera a su alrededor. El invierno empezaba a rendirse, pero el frío en mi casa era más áspero que nunca. Manuel casi no me hablaba. Pasaba horas en silencio, mirándome de reojo, como si esperara el momento exacto para clavarme una pregunta de la que yo no podría escapar. Esa noche subí al autobús con la piel encendida por la culpa y el deseo mezclados. El viaje fue como tantas veces, calles vacías, el motor rugiendo, nuestras miradas encontrándose en el retrovisor. Al final, él desvió el volante hacia el camino solitario, y allí, en la penumbra, me devoró con la urgencia de un hombre que sabe que no tiene todo el tiempo del mundo. El regreso fue lento, lleno de silencios. Cuando el autobús se detuvo en la plaza, me abroché el abrigo apresurada y bajé. El aire helado me golpeó la cara, pero no fue eso lo que me cortó la respiración. Frente a la fuente, a unos pasos de la parada, estaba Manuel. No se escondía. No fingía. Estaba de pie, con los brazos cruzados, mirándome directamente. El cigarro en su mano se consumía sin que lo fumara, y su rostro era una máscara dura, iluminada a medias por la farola. Sentí que la sangre se me helaba. No había excusas, no había palabras que pudieran salvarme. El autobús rugió detrás de mí, arrancando otra vez hacia la oscuridad, dejándome sola frente a él. «Tarde llegas», dijo Manuel con voz ronca, cada palabra golpeando como una piedra. Yo intenté responder, pero la voz no me salió. «¿Qué haces tú a estas horas en un autobús vacío?», continuó, acercándose un paso, con la mirada clavada en mis labios, como si aún pudiera ver en ellos las huellas de otro. El silencio se volvió insoportable. Mi respiración se convirtió en un sollozo contenido, y él lo notó. No dijo más. Tiró la colilla al suelo, la aplastó con la bota y se dio la vuelta. «Mañana hablamos», sentenció, y se perdió en la oscuridad de la calle. Me quedé inmóvil, con las piernas temblorosas, sintiendo que mi vida entera estaba a punto de romperse. Y aún así, en lo profundo de mí, un fuego terco seguía ardiendo. El miedo y el deseo se habían vuelto una sola cosa. No dormí en toda la noche. Me revolví en la cama con los ojos abiertos, escuchando los pasos de Manuel en la otra habitación, su silencio cargado como un arma lista para disparar. Cada crujido de la madera me recordaba que la conversación que temía ya no podía aplazarse. Al amanecer, lo encontré en la cocina, sentado frente a la mesa, con la taza de café intacta y la mirada fija en la ventana. No levantó los ojos cuando entré. Esperé unos segundos, hasta que su voz me atravesó como un golpe seco. «¿Cuánto tiempo, Isabel?». Tragué saliva. Las manos me temblaban. No sé de qué hablas». Él giró la cabeza y me fulminó con la mirada. «No me tomes por idiota. Te vi anoche. Te he visto demasiadas veces bajando tarde del autobús. Todo el pueblo lo comenta. Dime cuánto tiempo llevas viéndote con él». La verdad me ardía en la garganta. Intenté decir algo, pero las palabras se ahogaron en un sollozo. Bajé la cabeza. Ese gesto bastó. «Así que es cierto», su voz se quebró apenas, y luego recuperó la dureza. «Y encima con ese viejo conductor». Se levantó de golpe, golpeando la silla contra el suelo. Caminó unos pasos, como una fiera enjaulada. «Tienes que elegir, Isabel. Aquí y ahora. Él, o yo». Me quedé petrificada. El hombre con el que había compartido 20 años, mi marido, me estaba arrinconando a una decisión imposible. Pero en mi pecho la respuesta ya palpitaba, aunque no tuviera valor de decirla en voz alta. Lo miré a los ojos. Y en ese instante supe que no había amor allí, solo costumbre, solo rutina.
mientras que en esas noches de autobús yo había sentido la vida arder de nuevo. Las lágrimas me nublaron la vista. No contesté. Y en mi silencio, Manuel entendió todo. Entonces vete con él, escupió, con la voz llena de rabia contenida. Pero recuerda una cosa, Isabel, el pueblo no olvida. Y yo tampoco. Salió de la cocina dejando la puerta abierta de par en par, como si con ese gesto me echara para siempre. Me quedé sola, con el corazón golpeándome las costillas, sabiendo que esa elección que había evitado durante semanas ahora me perseguiría sin descanso. Los días en casa se volvieron insoportables. Manuel ya no me dirigía la palabra, apenas un gruñido al levantarse y otro al acostarse. Yo vivía en un silencio áspero, como si las paredes se hubieran vuelto cuchillos que me recordaban a cada instante mi culpa. Pero cada noche llegaba la hora del autobús, y allí todo cambiaba. Subía con el alma hecha pedazos, y al verlo al volante, con su gorro de lana y esos ojos grises que me miraban en el retrovisor, sentía que podía respirar otra vez. El autobús dejó de ser solo un escondite. Se convirtió en mi refugio, en mi casa verdadera. Entre sus asientos gastados y el olor a gasoil, yo encontraba lo que ya no existía en el calor de mi hogar: cercanía, deseo, ternura disfrazada de peligro. Él lo notaba. Cada vez que me veía subir, me preguntaba con la mirada cómo estaba. Y yo le respondía con un gesto leve, con una sonrisa rota. A veces no decíamos nada durante todo el trayecto, otras, hablábamos de todo lo que no podía decirle a nadie más: mis miedos, mi vacío, mi sensación de estar al borde del abismo. Una noche, después de dejar a los últimos pasajeros, detuvo el autobús en mitad del camino y apagó las luces. El silencio fue absoluto. Se giró hacia mí y me dijo con voz baja: no puedo verte así. No quiero que sufras por mí. Me levanté, caminé por el pasillo y me senté junto a él. Le tomé la mano, áspera, dura, y la apreté con fuerza. No sufra por ti, le susurré. Sufro cuando no estoy aquí. Sus ojos se humedecieron apenas. Me atrajo hacia su pecho, y allí me quedé, escuchando el latido de su corazón, sabiendo que, aunque el mundo entero me condenara, ese era el único lugar donde podía seguir siendo yo. Aquella noche no hubo pasión desenfrenada. Solo un abrazo largo, interminable, que me sostuvo cuando todo lo demás parecía derrumbarse. Y en ese abrazo entendí que ya no era solo deseo lo que me unía a él. Era supervivencia. Era mi última razón para seguir adelante. El invierno se fue, pero dentro de mí la nieve nunca terminó de derretirse. A veces pienso que sigo allí, en aquel autobús detenido en mitad de la tormenta, con el corazón latiendo más fuerte que el motor, descubriendo lo que era volver a estar viva. Hoy, cuando me siento junto a la ventana de la casa vacía, veo pasar el autobús de las 11 por la plaza. Manuel ya no me espera, ni me habla. Entre nosotros quedó un muro de hielo imposible de romper. El pueblo me señala en silencio, con miradas largas y cuchicheos que no necesitan palabras. Pero yo camino erguida, porque sé algo que ellos nunca entenderán: en esas noches de gasoil y cristales empañados encontré una verdad que me pertenecía. El autobús de las 11 fue más que un vehículo. Fue mi refugio, mi secreto, mi amante. Entre sus asientos descubrí que no era una sombra en mi propia vida, que aún podía arder, temblar, arriesgarme. Con él, con ese hombre curtido por los años, aprendí que la pasión no pregunta por edades ni por culpas, que basta un roce en la penumbra para cambiarlo todo. ¿Me arrepiento? A veces, sí. He perdido mucho: la calma, la rutina, la confianza de un marido. Pero también gané algo más profundo: la certeza de que viví. Que en medio de una carretera helada, bajo una ventisca que parecía querer enterrarnos, me encontré a mí misma. Ahora, cuando cierro los ojos, escucho todavía el rugido del motor y siento su mano firme en la mía. Y sé que, aunque el mundo me juzgue, ese recuerdo es mío para siempre. Y a ti, que me escuchas hasta el final,
te dejo esta confesión, no dejes que la costumbre apague tu fuego. La vida es corta, y a veces la pasión llega en forma de un autobús a medianoche, en el lugar y el momento menos pensados. Atrévete a vivirlo. Si esta historia te conmovió, si sentiste aunque fuera un instante la chispa de lo prohibido, te invito a suscribirte. Habrá más relatos, más voces, más secretos que esperan ser contados. Porque mi viaje no termina aquí. El autobús de las 11 siempre volverá a pasar.